Seguimos dando todos los detalles del caso de Francisca Cadenas. Hay algunos nuevos indicios que se han filtrado de toda la operación que está ahora mismo la Guardia Civil investigando en torno a estos dos hermanos en Hornachos, al Juli, al Lolo, que ya vemos que van saliendo en absolutamente todos los medios, toda la información en torno a este suceso, pero lo que tenemos que contar hoy es terrible. O sea, la obsesión que supuestamente tenían los dos en torno a Francis Cadenas era tremenda. Hay una serie de indicios en donde la Guardia Civil está primero analizando una ropa interior de la mujer y unos mechones de pelo que aún guardaban prácticamente una década después. Los presuntos asesinos de Francis Cadenas guardaban estos dos objetos, entre comillas, de esta mujer. O sea, ahora mismo tenemos estos indicios en el Laboratorio Central de Criminalística para averiguar si tienen relación con el hecho, aunque evidentemente lo que se cree es que los dos hermanos guardaban estos mechones de pelo en varias de sus habitaciones. En las dos, Lolo lo guardaba en un cajón del armario y Julián en una caja de plástico junto a varios dientes. ¿Pero los dientes eran también de ella? Esto es algo muy fuerte. Es que, claro, aquí tenemos el registro de esta casa que primero se salda con la aparición del cuerpo de Francis Cadenas hace tan solo unos días atrás, y luego ellos decían que eran totalmente inocentes, cuando ahora mismo vemos primero una confesión del Juli apartando de todo a su hermano, pero también vemos que la autopsia preliminar asegura que Francis había sido golpeada con varios objetos que no fueron encontrados hasta este momento, aunque le dieron un palizón según lo que dicen estos autos. Lo que pasa es que estos medios de comunicación, en estas muestras que están siendo analizadas, primero tenemos unas bragas de color blanco encontradas en el registro de otra casa en la calle Nueva número 1. La UCO pidió el registro también de esta casa, vecina a la de los supuestos asesinos, porque las viviendas parece que están comunicadas y los hermanos tenían acceso a esta misma casa, y este registro tuvo lugar ya el 12 de marzo. Esto era algo que no sabíamos hasta este momento, pero parece que cuando se registra esta casa los dos hermanos están dentro y luego también está el familiar del dueño de la casa. Allí los investigadores recogen esta ropa interior de señora de color blanco localizada en el baño situado en el patio de la vivienda, y es ahí cuando los investigadores realizan fotos de esta prenda para su informe y tratan de descartar que pudieran ser las que vestía justo la víctima, Francis Cadenas, cuando fue terminada supuestamente cerca de ahí al momento de saberlo. Sabemos también que hay otra posibilidad, es que se trate de ropa interior femenina que uno de los hermanos, el Juli, había robado de algún tendedero del pueblo. De hecho, los investigadores conocieron varios testimonios que indican que este hombre se había apropiado de bragas de varias vecinas que estaban tendidas. O sea, este hombre, pues como vimos, no estaba muy bien, supuestamente, no estaba muy bien, la verdad. No sabemos si son de Francis esas mismas. Lo que se supone es que la UCO quiere entender que podrían llegar a ser, pero fíjate que ni siquiera en su casa, sino en la de al lado, dejó ahí esa ropa interior. Bueno, o sea, tiene aquí unas cosas esta gente que son terribles. Pero bueno, luego ya vamos a algo más: mechones de pelo. O sea, los guardias civiles, cuando registran la casa, esta vez sí es la de los presuntos asesinos, había dos mechones. Uno de ellos en forma de coleta. El primero, como os digo, estaba guardado en el primer cajón del armario de la habitación de Manuel González, o sea, Lolo, que es el hermano mayor, fue recogido y bueno, ahí hubo una inspección ocular. Luego en el acta de registro también parece que hay una protesta de este presunto criminal, o sea, del Lolo, diciendo que cuando se encuentra el mechón de pelo cogido con un coletero, se hace constar que él no ha visto que lo han encontrado, que simplemente se lo han dicho. Y los agentes anuncian que estos indicios, junto a otros como bridas negras, que de hecho dicen que
maniataron a la víctima. Y luego hablamos de un segundo mechón de pelo que fue hallado en la habitación de el Juli, el hermano pequeño que fue el asesino confeso de los hechos, según él mismo, y este estaba dentro de una caja de plástico. El problema y lo más tétrico de este segundo mechón de pelo es que en esta caja de plástico en la cual se encontraban estos restos también habría aparentemente dientes humanos. El mechón de pelo junto con esos dientes que aparecen en esa cajita de plástico. La verdad es que uno de los hermanos lo que dijo es que el pelo era suyo, o sea, está calvo y bueno, que supuestamente era suyo. Qué vergüenza. Y lo segundo es que lo guardaba como un recuerdo. Sinceramente, si se descubre finalmente que es con ADN de Francisca Cadenas, estaríamos hablando de un crimen con una obsesión sexual aún después de la muerte de la mujer. Muy horroroso, o sea, tremendo, ¿eh? Lo que estamos aquí contando en el día de hoy, todo lo que se va filtrando, obviamente esto pueden ser, a lo mejor, o quizás, vamos a decir, hipótesis de la UCO que van saliendo, que se tratan de una forma en la cual no es la verdad real del caso, entre comillas, hasta el momento, pero vamos a esperar a ver si se confirma el tema del ADN con esas piezas dentales, con ese pelo, ¿no? Ese mechón que tenía uno en un lado, otro en el otro, porque si se confirma que era de Francisca Cadenas, estaríamos hablando que en una habitación y en otra habría pelo de la mujer que asesinaron en esa casa. Creo que una prueba bastante contundente en contra del hermano también. Y vamos con otro de los últimos indicios. Este es recogido durante un registro de la casa de los dos hermanos que tiene lugar el 11 de marzo y entregado a los agentes de la UCO. Se trataría de un anillo. Un anillo con detalle de ondas que estaba justo en uno de los huesos de la mano de la víctima. Tenemos incluso anillo, la ropa interior, parece que había otras pertenencias, y el tema de la ropa interior también es clave. Más que nada porque el otro día cuando hablábamos del primer informe de autopsia, ese informe preliminar, se hablaba de que la víctima fue... le quitaron la ropa de cintura para abajo, ¿no? Y justo, bueno, podríamos decir estaba aquí esta ropa interior y justamente este hombre lo había visto, ¿no? La verdad es que tremendo cómo se aproximan muchos de los nuevos datos que van apareciendo de este caso. Veremos si todo esto finalmente es cierto y la obsesión era de los dos y era mucho más grande de lo que pensábamos hasta este momento. Y nada, vamos a seguir dando más información, televisión y todo lo que haya de este caso. Y ya está, van a por ti. Van a por los dos. Es una de las conversaciones que tienen los hermanos acusados del asesinato de Francisca Cadenas. Grabaciones que han sido clave en la investigación. Los agentes de la UCO colocaron micrófonos en la casa y los coches de Lolo y Juli. Vamos a ver, Francisca, ¿dónde vas? 4 de febrero de 2025. Así murmuraba indignado Juli, dentro de su vehículo con uno de los carteles de la desaparición de Francisca que habían dejado en la puerta de su casa. 5 de febrero. Todavía con el cartel de Francisca en su coche, Juli tiene un soliloquio. No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Que le den por culo. Desde julio de 2025 la UCO también graba a Lolo, el otro hermano acusado. A principios de marzo la vigilancia se extrema. Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar. Así trataba de calmar Lolo a Juli el 4 de marzo. Estaban en el punto de mira. 3 días después, la Guardia Civil hace una reconstrucción de la desaparición de Francisca. Están dando palitos de ciego, lo mismo que pollo sin cabeza. Están más perdidos que el barco del arroz. Así resta importancia Lolo al trabajo de la UCO. Ese mismo día los hermanos mantienen una charla. Van a por ti y ya está, van a por ti. Van a por los dos. La conversación
conversación continúa. Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando. Y los nervios aumentan. Juli, no te comas el coco. Están buscando pero no tienen pruebas ningunas ni nada. Y están intentando rascar donde sea, buscar pruebas sin motivo, sin nada ni nada. Ese rincón al que se refiere Juli, según la investigación, podría ser el lugar donde ocultaron los restos de Francisca Cadenas. El auto recoge que los hermanos reaccionaron al enterarse de que estaban siendo grabados. Julián, previo acuerdo con Manuel, procede a tirar a la basura los teléfonos móviles utilizados. Pero ya era demasiado tarde. La UCO tenía pruebas más que suficientes contra ellos. Madre mía, enseguida le preguntamos a la abogada Verónica Guerrero cómo ha tomado la familia todo esto, pero antes Pablo Muñiz. Bueno, obviamente estos objetos de los que estábamos hablando, aparte del propio... de los propios audios que salen de ellos mismos, los delatan a los dos. ¿Los dos lo sabían? Parece que sí. ¿Participó el Lolo en hacer desaparecer el cuerpo de Francisca Cadenas? Bueno, ahí al lado, o sea, literalmente en su casa. Pero... ¿y participó en darle muerte? Porque se podría llegar a prever, o parece ser, vamos a decir, que Lolo también tendría una obsesión bastante grande con esta mujer. Los Nachos, Los con dos. cada información que conocemos aumenta la tensión en el pueblo, ¿no? En efecto, Sonsoles, quiero que veáis cómo amanecía este fin de semana la vivienda de los hermanos, donde lo hicieron todo según la investigación y a donde entró Francisca con vida y ya no salió el 9 de mayo de 2017. Asesinos y ratas es lo que han puesto los vecinos y es el grito de un pueblo silencioso, pero que grita desde sus entrañas a esos dos hermanos, a Lolo y a Juli. Y veis, paradojas de la vida, cómo está también la unidad de la Benemérita de la Guardia Civil vigilando esta vivienda para que no sea vandalizada, para que no venga nadie a hacer nada en una vivienda que sigue estando pues precintada por el cuerpo armado y a la que podría además, si el juez de instrucción número 1 de Villafranca de los Barros lo indica, volver a hacer una segunda reconstrucción después de las 10 horas que pasaron aquí ambos el pasado jueves. Pero quiero que escuchéis a Diego, al hermano mayor de los 3 hijos de Francisca, que tenía palabras de agradecimiento para el pueblo por el apoyo mostrado durante estos 9 años. Es rabia, es dolor contenido lo que sienten. Están hundidos en el interior de la vivienda, solo 23 metros de aquí, Sonsoles. Y estas son las palabras que tenía hace unos minutos Diego para toda la sociedad. Aunque ya sabemos dónde está mi madre, pero a la vez nos encontramos con esa rabia, con ese dolor muy grande. Mi madre y mi padre pues, estamos todos iguales. Y el pueblo y todos los pueblos alrededores no tenemos palabras para describir cómo se están portando. Ayer fue un día emocionante. ¿Ahora qué es lo que te digo? No está en nuestras manos, eso está en las manos de la justicia. Verónica Muñiz, luego volvemos contigo. Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas. Buenas tardes. Madre mía, durísimo tener que contar a los hijos, A ver, también la UCO lo que fue haciendo, aparte de los pinchazos y todo esto que ya sabemos, que grabaron todas las conversaciones, es como que realmente les fue tendiendo trampas la UCO para que se pusiesen nerviosos y ellos mismos se delataran en estas conversaciones, ¿no? O sea, los investigadores como que le enviaban mensajes anónimos, le ponían ¿qué esperáis para detenerlos? En alguno de los carteles ponían algo así, y esto como que los iba poniendo más nerviosos, ¿no? a estos dos hermanos. Y forraron todo tipo de carteles alrededor de este domicilio, ¿no? De los dos hermanos, incluso le pusieron carteles en los parabrisas de su coche, ¿no? El principal objetivo era que los hermanos hablaran entre sí, entre los dos, dónde estaban los restos de Francis Cadenas. Obviamente nunca se refieren literalmente al lugar donde estaban, pero hablaban de un rincón dentro de la casa. Entonces la UCO ahí ya sabe que están dentro de esa misma casa, lo tienen todo muy cercado, muy cerrado y obviamente lo que no se esperaba tampoco es que una década después entre los dos hermanos estaban recordando como si a alguien le gusta el fútbol y está recordando un partido de fútbol, pues ellos presumían de lo que le habían hecho a Francis Cadenas, de cómo habían terminado con ella y de cómo habían agredido sexualmente a la víctima. Algo
muy, muy grave y horroroso, la verdad, para la familia de Francis y imagínate para nosotros que estamos comentando este caso, que lo estamos viendo desde fuera. Para la familia tiene que ser tremendo. Viudo, todos los detalles que obran en la causa que usted ya ha podido leer. Madre mía. O sea, yo os digo de verdad que ha sido uno de los peores momentos de mi vida, ¿eh? O sea, tener que sentarme y contarles todo, sobre todo porque se lo quise contar, porque me da mucha pena que, por ejemplo, el tema de las fotos que se han filtrado del hueco y tal, les ha hecho un daño horroroso, porque, claro, nosotros vemos las fotos y para nosotros, bueno, pero es que para ellos imaginan que estaba ahí dentro, ¿no? Entonces, creo que hay ciertas cosas que de verdad creo que no deberían salir, y creo que esas fotos no deberían haber salido. Y me da muchísima pena porque lo están pasando terriblemente mal. Y para mí decirles, haberme tenido que sentar con ellos y explicarles paso a paso todo lo que pasó, no lo que pasó, porque quiero decir, lo que le hicieron a ella, para mí ha sido un horror, Sonsoles, un horror, o sea, un horror. No, nos lo imaginamos, porque solo leerlo y ponerte mínimamente en la piel, no ya de esa mujer que lo padeció, sino de esos hijos que ahora reviven el tormento de imaginarse a su madre a manos de uno de ellos, salvaje. Ellos querían saber, ¿es bueno para las familias conocer toda la verdad, letrada, por su experiencia? No es bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que están saliendo muchas cosas. Entonces yo lo que no puedo es no contarles y que se encuentren con ello. O sea, para mí los temas así son más complicados que otros temas que no son mediáticos, ¿no? Que no son conocidos, porque que yo lo entiendo, ojo, que es un pueblo que lleva 9 años luchando y que obviamente la gente quiere saber. O sea, hay una parte de la información que, joder, por supuesto que se entiende, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de que lo van a leer y que sabes que lo van a leer, porque yo llevo muchos años colaborando ya en televisión y que es vuestro trabajo y que lo vais a hacer, pues yo prefiero decírselo para que no se encuentren con ello de golpe, porque levantarte por la mañana y que te salga en Facebook los detalles de una autopsia sin que tú los conozcas previamente, pues lógicamente es muchísimo más dañino que el saberlo y saber a lo que te enfrentas. Por eso yo les quise sentar y ser yo la que les dijese todo, para que luego pudiesen afrontar lo que venía. Y bueno, fue una decisión que tomé que espero que sea acertada, porque yo también hago lo que puedo. O sea, hay un punto en el que... Siempre los hijos y el viudo Diego puede decirle a usted perfectamente, mire, no nos lo cuente. Quiero decir que creo que usted ha obrado bien, y nosotros los medios de comunicación volvemos a refrescar la responsabilidad que tenemos ante este tipo de informaciones y sucesos, ¿no? Letrada, ahora que sabemos que Francisca estuvo atada, el lamento de sus hijos es aún peor, porque hemos sabido que uno de ellos quiso entrar a la fuerza en casa de los hermanos, convencido de que la tenían dentro, y claro, no se les quita de la cabeza que podían haberla salvado. Lo vemos y hablamos. Verónica. Vale. Pienso que mi madre está dentro del pueblo en alguna casa retenida. José Antonio, su hijo menor, fue el primero en sospechar. A mi sobrino, desde el minuto 1 que salió a buscar a su madre, él sabía dónde estaba su madre. La misma noche que desapareció su madre, algo le dijo que ella estaba allí. Decía que su madre estaba ahí, que su madre estaba ahí. Se presentó en la casa de Juli Lolo preguntando por su madre, pero recibió un portazo. ¿Qué le dijo Juli aquella noche? ¿Qué le dijo él? Que su madre, que no estaba allí, le cerró la puerta en toda su cara. Algo le decía que sí que estaba en el interior de la vivienda. Muchas veces he dicho, si hubiéramos dejado aquella noche a José Antonio, si lo hubiéramos dejado que hubiera entrado en aquella casa, nos hubiéramos ahorrado 9 años de sufrimiento. Un portazo que hoy resuena en la cabeza de toda la familia. Y efectivamente, si esa noche hubiéramos abierto la puerta, que hubiéramos pagado un allanamiento de morada, ¿cuánto hubiéramos cabido? 500 euros. Y que les lleva a preguntarse por qué han tardado 9 años en encontrar a los presuntos asesinos de Francisca. Porque yo no me quiero imaginar Pues la verdad es que muchas veces creo que la mayoría de gente pecamos de buenos, ¿no? Y fíjate la corazonada que tenía esta familia, sobre todo José Antonio, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces en televisión, luego que escuchó el grito. Y haberme encontrado ese pastel ahí, ¿qué hubiera pasado?
Verónica Guerrero, abogada, ¿por qué quiso el hijo entrar? ¿Por qué no le dejaron? Bueno, lo hemos oído, ¿no? A ver, mirad, daros cuenta de una cosa. Francisca, como ya sabemos, desaparece en 50 metros desde donde deja a la niña hasta su casa y 30 metros si contamos desde la salida del callejón. Vale, eso al final te lleva a al pensamiento lógico de que algo ha pasado en ese espacio, y en ese espacio hay las casas que hay. O sea, quiero decir, es que hay la gente que hay y las casas que hay. Entonces, lo que le pasa a José Antonio es que cuando sale a los 15 minutos a buscar a su madre, él obviamente lo primero que hace es ir donde había dejado Francisca a la niña con los amigos. Luego vuelve a salir y dices que tiene que estar en estos 30 metros, es que no hay opción, o sea, tiene que estar aquí. Entonces él llama y es que además la gente tarda poquísimo tiempo en salir a buscar a Francisca. O sea, el pueblo, o sea, yo he estado allí estos días y bueno, se habrán comentado vuestros compañeros que han estado allí, es que el pueblo está volcado con esta familia. Entonces la gente ya se pone a buscar y lo primero que hace José Antonio es llamar y entre las puertas que llama esta. Claro, pero entonces no llegó a escuchar a su madre. Lo digo por aclarar también. No, esa información es falsa. Vale. No, eso lo desmiento, no hay porque es que ¿sabes qué pasa, Sonsoles? Que si José Antonio hubiese escuchado a su madre gritar, no estábamos aquí. O sea, lógicamente, si tú llamas a una puerta y escuchas gritar dentro, pues no estás aquí, claro, pero es que no escucho nada, eso no es verdad. Claro. La verdad es que una serie de cosas que al final también es que tuvieron hasta suerte estos personajes, tuvieron hasta suerte. Pero fíjate que ayer, no sé si fue en Televisión Española, creo que sí, en Radio Televisión Española, que el viudo, ¿no?, de Francisca Cadenas, Diego, dijo una frase que creo que es bastante importante para analizar el caso, para que luego quizás podamos llegar a saber la condena que le puede caer a esta persona y cuál fue la motivación criminal. Él dijo: han disfrutado terminando con su vida. O sea, no solo han matado a una persona, sino que han disfrutado con hacerlo. Esto es lo que dijo el viudo de Francisca Cadenas, Diego, que bueno, evidentemente es una frase importante en torno al caso, porque al final es la hipótesis que tiene la UCO también, de que tenían una obsesión con esta mujer, que la recogieron. Vamos, la primera confesión del Juli no se la creen para nada, absolutamente. Lo de que lo pilló haciéndose una raya y todo eso, que eso no se lo creen mucho. Y bueno, él decía: como padre me siento una mierda por no hacerle caso a mi hijo, la hubiera encontrado viva. Sí, al final todos piensan en eso, Diego, José Antonio le habría dicho a él de: está aquí, yo creo que está aquí, vamos a entrar y tal, y al final como que más o menos lo pararon para que no entrara y dijeron, bueno, igual está en otro lado, ¿no? Y bueno, tuvieron esa cosa de tanto tiempo después, a 30 metros de su casa, allí estaba esa mujer, ¿no? 9 años ocultándolo hasta el último segundo. Ni siquiera, aún después de haberla encontrado, habrían dicho que ellos la tenían allí retenida, que ellos lo hicieron. No confesaron ni siquiera hasta el último segundo, ¿no?, por así decirlo. Él decía: se puede matar a alguien, pero no así, como lo hicieron. Ahora es cuando nos sentimos mal, esto lo teníamos asimilado, pero no de esta manera. Se puede matar a una persona, pero no como lo hicieron. Es muy duro para todos los familiares. No solo han matado a una persona, sino que han disfrutado con matarla, que es otra cosa. La verdad es que sí, que es otra cosa. Se ve todo el contexto del caso en estas palabras, y que creo que la condena debe ser muy ejemplar para esta gente. No, claro. Aplicó la lógica. Había desaparecido en un tramo en el que estaba esa casa justamente y poco más. Verónica, buenas tardes. Quería preguntarte algo que no se me va de la cabeza. Lo que describe, por lo que sabemos, lo que describe esas lesiones es una tortura, es una paliza tremenda, pero da igual, no voy a eso. A lo que voy es cómo nadie, lo del hijo nos lo acaba de aclarar, pero cómo nadie pared con pared oyó nada. No te hablo ya de cómo pican el suelo, cómo no oyen, no pudo gritar.
¿Qué explicación das a esto? ¿Se puede dar alguna? ¿no? Pues yo la verdad que la explicación que le doy a que nadie oyó nada bueno, claro, nadie sabe lo que pasó ahí dentro, ¿no? O sea, eso se tiene que dilucidar en el procedimiento y supongo que poco a poco iremos entendiendo un poco más. Pero es que la gente se puso a buscar muy rápido. Entonces todo el mundo salió a la calle. Entonces nadie estaba en sus casas realmente, estaba todo el mundo en la calle buscándola, porque tardaron muy poco en ponerse a buscar. Claro, yo no sé las circunstancias, estuvo dentro. Eso yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo iremos como encajando un poquito más los detalles, porque ahora todos tenemos, yo la primera, un mare magnum de ideas que no somos capaces de encajar. Yo tampoco, o sea, yo me hago la misma pregunta que tú, ¿no? De cómo fueron los hechos, cómo fue la consecución de hechos, y no lo sé. Lo que sí que sé es que el pueblo salió corriendo y reaccionó muy rápido. Entonces, bueno, no me resulta tan extraño que en un momento dado no escuchara nada cuando todos se pusieron a buscar. Claro. Ha introducido Cruz Morcillo ese detalle de cómo acaban con la vida estos... La verdad es que es raro, porque al final nos paramos a pensar que es una desaparición de, sí, una mujer de 59 años que muchas veces se dice, no, desaparición voluntaria, no, se fue porque tenía mala relación familiar y bueno, ese tipo de cosas que suelen decir en muchas ocasiones en este tipo de desapariciones. Con el caso de Marta del Castillo lo dijeron igual, con todos los casos de desapariciones se suele decir en un principio, pero al final es que vemos como la familia se volcó, pero desde el minuto 1, ¿no? Sabían que algo había pasado, que la mujer no se había esfumado, que no había aparecido ningún ovni, porque es que este caso prácticamente lo trataban así, era un sinsentido total y claramente habría que ver a los alrededores, ahí al lado estaba. Entonces me parece muy raro que con tanta rapidez con la que salieron no se investigase todas las casas que había alrededor. Una, otra, vamos, es que realmente te digo, no me dejan entrar, desaparece mi madre o mi padre y no dejan entrar a una habitación de una casa de un vecino y le tiro la puerta abajo, o sea, como si me da absolutamente igual lo que haya que pagarle a esta persona. Si no tiene nada, pues le doy un abrazo y ya está. Pero si lo tiene ahí, ¿qué? Claro. Malvados con la vida de Francisca. La autopsia revela algunos detalles, la verdad que muy dolorosos. Cómo la ataron, cómo la golpearon hasta la muerte. Los vemos y seguimos hablando. Nos hallamos ante una muerte violenta causada por un mecanismo que pudiera asegurar la indefensión de la fallecida, destacando el hallazgo de bridas en las muñecas, mordaza. La autopsia preliminar determina que Francisca Cadenas murió asesinada a golpes y posteriormente fue descuartizada. El cadáver estaba aparentemente descuartizado por instrumentos aún no localizados en el propio domicilio de los investigados. Entre otras, los restos de Francisca presentaban lesiones en el hueso iodes, situado en el cuello, un daño habitual en casos de estrangulamiento. Según indica el informe de necropsia, Francisca sufrió una brutal paliza. Traumatismo craneal, contuso con fractura de bóveda craneal, traumatismo complejo craneofacial con destrucción de macizo facial, traumatismo en esqueleto laríngeo, fractura en huesos ioides, traumatismo torácico, fracturas costales bilaterales. No, o sea, una barbaridad lo que ahí se está contando, o sea, golpes en las costillas, en la cara, le destrozaron la cara, la cabeza por detrás, o sea, una barbaridad. Todavía por determinar con qué objetos y el lugar exacto donde Francisca murió. También queda por esclarecer el grado de implicación de cada uno de los hermanos. Se desprenden indicios bastantes de la participación de los investigados en los hechos descritos con anterioridad. Ante el juez, Juli, el menor de ellos, exculpa a Manuel y confiesa. Ha reconocido a preguntas de su letrado cómo había causado de un golpe la muerte a Francisca, relatando las circunstancias relativas a dichos hechos y que habría ocurrido de forma súbita. En cuanto a Lolo, respecto de Manuel, ha negado la participación de los hechos, si bien de las diligencias policiales hasta ahora practicadas. Se infiere que podría haber participado en los hechos por cuanto del relato efectuado por Julián no se clarifica el momento en el que se habría causado la muerte a Francisca, por lo que no puede descartarse que se produjera tras la llegada de Manuel al domicilio. Claro, al final creo que el caso está ahí, en saber si el Lolo puede llegar a tener un grado de participación
o vamos, la misma conjunta, si hay o si puede llegar a haber agresión sexual, que creo que no se va a poder saber. Lo mismo que pasó con el caso de Diana Kerr y tantos otros, tristemente. Y el caso va a estar ahí, si realmente consiguen probar que Lolo, antes de que falleciese esta mujer, también o golpeó o le hizo algo a la víctima en torno a la confesión del otro, ver ahí cuáles pueden llegar a ser las participaciones de los dos en torno a darle muerte a esta mujer, Francisca Cadenas. Creo que va a estar ahí el caso. Todo lo demás lo vemos bastante claro, ¿no? Ambos permanecen en prisión provisional, mientras que en la fachada de su casa han aparecido estas pintadas: insultos, lo que parecen las rejas de una celda. A ver, insultos lo que son, o sea, insultos no, es su definición. Dos puntos de mira. Incorporamos a Julia Fernández. Bueno, pues esto un poco por aquí en esta parte de este vídeo queríamos contar. Si no habéis llegado justo al inicio de este directo, estuvimos hablando de los nuevos indicios o fetiches, entre comillas, que tenían estos dos asquerosos hermanos de hornachos. Tenían ropa interior de alguna mujer, que no se sabe si es Francisca Cadenas, aunque la UCO cree que sí. Luego en varias cajas de plástico mechones de pelo y dientes. Mira, si eran suyos, pues nos reímos y ya está. Pero si eran de esta mujer, pues nos echaremos un poco las manos a la cabeza, la verdad. Pero bueno, ya nos la echamos con las grabaciones, ojo, pero los objetos y esa ritualística creo que confirmarían aún más un crimen obsesivo, enfermizo y bueno, lo que estos dos señores habrían hecho con esta mujer, ¿no? Indicios que ahora mismo están en un laboratorio central. Aparte había varios dientes en una caja de plástico. ¿De quiénes son? Porque son dientes humanos también. ¿Puede haber alguna otra víctima realmente por parte de estos familiares? Esperemos que no, sinceramente. La verdad es que muy grave todo este caso, horroroso todo lo que va saliendo, pero nosotros os vamos a ir contando absolutamente todos los detalles de este y de otros temas. Como siempre, like, suscribiros al canal con la campana. Muchísimas gracias por verme y estaremos en un próximo vídeo.